Que la gracia y la paz del Señor abunden sobre ustedes, hermanos queridos, amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y de su servidor Sony. Hermanos, aquí con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy continuamos el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy en la versión 32ª, o sea, el capítulo 32 de esta serie del estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos el tema condenación de la gran ramera, un tema muy importante del cual se ha hablado mucho. Por muchos años se ha hablado de quién o cuál y qué representa la gran ramera, la que habla el libro de Apocalipsis, que es anunciado por uno de los ángeles que traen los juicios a la tierra de parte de la ira de Dios. Eso parte de esos 21 juicios que habla el libro de Apocalipsis en el tiempo futuro, ya hablando del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis. Como recuerda, el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. El mismo Señor nos lo dio, nos dio la estructura del mismo, las cosas que pasaron, las que son actuales, que ya estamos a punto de culminar lo que habla la profecía de esas fases diferentes que lleva la iglesia a través de los tiempos, la cual estamos ya en los tiempos finales, el tiempo de la gracia de Dios, y entrando muy pronto a ese gran evento que se estará dando, aunque muchos no quieran hablar del mismo, estén hablando de que eso no es así, que es una falsa doctrina o que es una doctrina sacada de la manga. Bueno, el arrebatamiento del rapto es inminente, y esto comenzará a partir del capítulo 4 en adelante, cuando se sucedan así los 21 juicios que vienen, como son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos de que eso hemos estado hablando en las semanas anteriores. Hoy nos metemos de lleno entonces al capítulo 17. Busca tu libro de apuntes, tu Biblia, y llama a los tuyos, todos ahí juntos, hermanos, reunidos, así como están los hermanos que están allá en Santo Domingo, los que están acá en Panamá, como en todo en Centroamérica, Suramérica, hasta Chile, Estados Unidos. Donde llegue este mensaje, esta enseñanza, no te la quedes, compártela. Recuerda que este es un canal que es sin fines de lucro, no lucramos con la palabra de Dios. Lo que nos interesa es que tú estudies, escudriñes la Sagrada Escritura, pues el pueblo de Dios no puede perecer por falta de conocimiento, y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Ya no se habla de la palabra de Dios con la Biblia, solamente son mensajes motivacionales, son de motivación, de saca eso que tienes adentro, bueno, prosperidad, en fin, etcétera. Doctrinas que se han suscitado y que confunden a aquel que no estudia la Sagrada Escritura. Es importante que este libro tú lo escudriñes, porque este es un libro directamente de nuestro Señor Jesucristo, y ahí está el programa de los eventos que se vienen a suscitar muy pronto, que se darán tanto en los cielos como en la tierra. Así que sin más preámbulo, vamos a poner atención. No se te olvide compartir estas enseñanzas. También te puedes suscribir, este es gratuito, te suscribes al canal. Igual puedes descargar esta enseñanza y escudriñarla paso por paso. Pues aquí citamos mucho la Biblia. Es importante para todo buen cristiano nutrirse de la palabra. Así que comencemos. En el capítulo 16 vimos las 7 plagas postreras que serán derramadas sobre la tierra. Entre ellas encontramos también una rápida referencia a la destrucción de la Babilonia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16-19. Ahora, el capítulo 17 se describe con mucho más detalle que lo que es la Gran Babilonia y la sentencia de Dios contra ella. Por otro lado, debemos considerar juntos los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, ya que en ambos se tratan diferentes aspectos del juicio divino contra Babilonia. Notaremos que en el capítulo 17 se nos revela el carácter religioso y político de Babilonia. Desde la perspectiva religiosa es presentada como una gran ramera. Aspecto comercial de Babilonia. Tenemos, por lo tanto,
3 áreas que el diablo siempre ha utilizado para controlar al hombre. ¿Cuáles son esas áreas? 1. La religión. 2. La política. 3. El comercio. Y para tener una visión más amplia de estos capítulos, hemos de ver la relación que tienen con el final de Apocalipsis. Podemos notar algunas cosas y anotar ahí algunas cosas importantes en contraste. Vamos a ver que en el capítulo 17 Babilonia es representada como una gran ramera que viene montada sobre la bestia, mientras que en el capítulo 19 de Apocalipsis, en sus versos 7 y 8, y Apocalipsis 21, 2, se establece un claro contraste con la iglesia, que es presentada como la esposa del Cordero. También se contrasta la ciudad de Babilonia, que es la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Busca ahí Apocalipsis 18, verso 2. Con la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Apocalipsis 21, 2. Entramos en esta ocasión al capítulo 17. Este capítulo 17 del libro de Apocalipsis es un capítulo que de cierto trae mucha luz de lo que será el final y la condenación de la gran ramera. Ahora, este es uno de los epítetos que se da a la ciudad de Babilonia, la que está junto al río Éufrates. Todos estos acontecimientos solo nos llevan a darnos cuenta de que el panorama profético va tomando forma, que todo lo que se ha profetizado se va cumpliendo y que Dios no dejará ningún cabo suelto. En las últimas décadas del siglo XX, desde 1978 hasta la guerra de Irak, el gobernante iraquí Saddam Hussein comenzó la reconstrucción de la antigua Babilonia sobre sus mismos cimientos, los cimientos originales. Las opiniones al respecto son encontradas. Hay quienes dicen que se trata de un trabajo meritorio, aunque no preciso, mientras otros hablan de un circo turístico y parque temático. Ahora, independientemente de las opiniones y con el paréntesis temporal de la guerra de Irak, Babilonia es parte de un plan gubernamental similar al de Nínive durante el mandato de Saddam Hussein. Se ha convertido entonces en un centro turístico. La reconstrucción también logró que los iraquíes comenzaran a tener una idea de su inmenso patrimonio. En Apocalipsis 17 del 1 al 2 podemos leer así la sentencia contra la gran ramera. Leamos juntos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como acabamos de decir, hay una estrecha relación entre este capítulo y los últimos del libro de Apocalipsis. Esto queda demostrado por el hecho de que en ambos casos es el mismo personaje, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, quien introduce con las mismas palabras el futuro que espera a la gran ramera y a la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Tienes que comparar ahí los capítulos Apocalipsis 17:1 y Apocalipsis 21:9. Por el momento, lo que tenemos aquí es la sentencia contra la gran ramera. Se trata del veredicto judicial de Dios contra ella, así como de su ejecución. ¿Cuál es la razón del juicio? ¿Cuál es la razón de su juicio? Notemos que aquí está descrita como una gran ramera. En principio esto haría referencia a una mujer que vende su cuerpo, pero con más frecuencia este término es utilizado en la Biblia para referirse a la prostitución espiritual. Isaías 1:21, Jeremías 3, Ezequiel 16.
Y de esto es lo que se les acusa. Ahora, este tipo de fornicación espiritual consiste básicamente en dejar a Dios, el esposo auténtico, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. Entonces está la pregunta: ¿con quién ha fornicado? ¿Cuál es el área en que ha ejercido su nefasta influencia espiritual? Para contestar a esta pregunta, Juan nos da varios datos. Ella dice así: la palabra de Dios está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En primer lugar, notamos que Juan no pretende que interpretemos literalmente todos los detalles, porque aquí nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Y un poco más adelante nos dirá que está sentada sobre una bestia escarlata, así como sale en Apocalipsis 17:3. Ahora bien, ¿a qué se refieren las muchas aguas sobre las cuales está sentada la ramera? La respuesta la encontramos un poco más adelante en el mismo pasaje. Dice: las aguas que has visto de la ramera donde se sienta son pueblos, dice, muchedumbre, naciones y lenguas. Y aquí vemos una vez más cómo la Biblia responde directamente a este simbolismo que se usa aquí, como está sentada sobre muchas aguas. Entonces esas muchas aguas se refiere a los pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. En todo caso, la expresión no es nueva, sino que ya fue utilizada por el profeta Jeremías para referirse al juicio sobre la antigua Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Recuerda, eso queda en Jeremías capítulo 51, verso 13. Y podemos pensar también, puesto que el diablo siempre intenta imitar a Dios, que con este hecho intenta copiar el gran trono divino descrito en Apocalipsis 4:6, delante del cual había como un mar de vidrio semejante al cristal. Así que es una gran ramera, porque ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y naciones, pero aún más nos dice que también han fornicado con ella los reyes de la tierra. Esto nos da una idea de su poder e influencia, que vuelve a ser subrayada en Apocalipsis 18:3. Todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera, dando la espalda al Dios verdadero. Queda claro que las personas son incurablemente religiosas. La razón de esto es porque Dios nos ha creado para que le adoremos. Y si no adoramos al Dios verdadero, entonces nos inventaremos otros dioses falsos para adorarlo. Y esta gran ramera parece que ofrecerá en el futuro una nueva religión con la que conseguirá atraer y unir a las naciones del mundo una vez que se hayan rebelado contra Dios. Recordemos que esto ya fue descrito en el capítulo anterior, cuando los hombres no quisieron arrepentirse de sus pecados, sino que blasfemaron contra el nombre de Dios. Apocalipsis 16:9, 11, verso 11, verso 21 de Apocalipsis 16. Recuerda que las religiones es un sustituto más, es un sustituto barato de lo que es Dios. La religión, el hombre la creó para acercarse a Dios. Y más que una religión, no somos religiosos nosotros. ¿Por qué no somos religiosos? Porque más que una religión es una relación personal que hay entre Dios y el hombre. No es religión. Por lo tanto, yo no soy religioso, ni deben ustedes ser religiosos, porque es una sustitución de lo que es Dios. Y Dios no necesita sustituto. Él es el único Dios. Ahora, ¿cómo lleva a cabo su misión la gran ramera? La respuesta la encontramos aquí. Dice la palabra de Dios: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Ella conseguirá embriagar a los moradores de la tierra con su sistema idolátrico antidios. De ese modo los hombres andarán como borrachos sin darse cuenta de su estado calamitoso. Inconsciente de su verdadera situación, habrán perdido el control de sí mismo bajo los efectos del alcohol y también su dignidad. Esto ya había sido anunciado por el profeta Jeremías en Jeremías 51, verso 7, donde dice: la copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por lo tanto las naciones. Jeremías 51, 7. Lo curioso aquí está en que la gran ramera también está al servicio del Señor. Podríamos decir que es Él quien permite que las naciones sean engañadas y quedan entontecidas como consecuencia de haber rechazado el verdadero Dios y el evangelio de salvación, como lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 en su verso 11 y 12. Entonces entremos a describir esta gran ramera. Vámonos a los versos 3 al 6 de este capítulo 17 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, mucha atención, y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Empecemos por notar cómo y dónde recibió Juan esta visión. Dice la palabra de Dios que dice Juan: y me llevó en el espíritu al desierto. Dice que fue llevado en el espíritu, igual que en Apocalipsis 1:10. En lo que puedes anotar ahí, ves un estado especial de receptividad espiritual por la cual atraviesa Juan. Y añade que la visión tuvo lugar en el desierto. Esto puede ser interpretado pues como un lugar apartado donde podía disfrutar de la protección divina, como en Apocalipsis 12:6 y verso 14. No cabe duda que las cosas del mundo se ven mejor desde cierta distancia. Ahora, luego comienza la descripción de la mujer, haciéndonos notar que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia? No hay duda que la misma que ya se nos fue presentada en Apocalipsis 13, verso 1. ¿Lo recuerdan cuando hablamos en capítulo 13 de Apocalipsis y hablamos también sobre la marca de la bestia? ¿Quién es esta bestia? Apocalipsis 13:1 lo describe. La descripción de ambas coinciden en que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vemos una asociación directa entre la mujer y la bestia. Esta relación puede ser interpretada como que la bestia sustenta a la mujer o que la mujer controla a la bestia. Lo más probable es que haya un intercambio de favores entre ambos, ya que las dos tienen propósitos similares. Esta unión interesada entre el Estado y la religión la hemos podido ver muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Notemos que mientras que en Apocalipsis 13:1 se nos dijo que la bestia tenía un nombre blasfemo sobre sus cabezas, aquí se añade que toda la bestia estaba llena de nombres de blasfemias. Nombres de blasfemia. Vimos también que la blasfemia era una de las características de la bestia. Apocalipsis 13 en su versos 5 al 6.
Todo esto implica que el gobierno de la bestia está caracterizado por la blasfemia abierta contra Dios. Esta blasfemia se puede manifestar de dos maneras: por el insulto descarado contra Dios, y también porque la bestia tomará para sí los nombres y títulos que legítimamente solamente corresponden ¿a quién? A nuestro Dios, al único, al soberano, Yahweh. Con esto coincide lo anunciado por el profeta Daniel. Si buscamos ahí en Daniel capítulo 7, en su verso 25, dice así la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en mano hasta tiempo es 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Recordemos esto, lo que estaba hablando aquí Daniel, el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Más bien en la gran tribulación, en el segundo periodo de esta fase de los 7 años que hemos hablado de la semana 70 de Daniel. Ahí quebrantará y cambiará la ley, los tiempos y la ley. En Daniel 11:36 también podemos buscar: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. En cuanto al significado de las 7 cabezas y 10 cuernos de esta bestia, viene explicado con detalle más adelante, cuando llegamos a Apocalipsis 17 del 9 al 14. A continuación, la atención se centra nuevamente en la mujer y su vestido. Entonces aquí hay muchos detalles importantes que tú tienes que analizar y poner atención. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Quién se viste así nada más? Ustedes mismos se pueden responder. ¿Quiénes son aquellos religiosos que se visten de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas? No cabe duda que los detalles acerca de su vestido nos proporcionan información acerca de quién es esta mujer. En principio notamos que su vestido era de escarlata, lo que quiere decir que iba perfectamente conjuntada con la bestia sobre la cual iba sentada, lo que aparece en Apocalipsis 17:3, y también con el gran dragón, Apocalipsis 12:3. También vemos que iba deslumbrantemente adornada con oro, piedras preciosas y perlas, como todas las prostitutas. Están también vestidas de tal manera que lograrán llamar la atención. Pero lo que en este caso nos sorprende es la riqueza, la ostentación y el lujo de su vestido. No hay duda de que esta gran ramera se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión, al punto de que vestía como una auténtica reina. Pero no olvidemos que toda esta ostentación exterior que presenta solo tenía el propósito de compensar y ocultar su pobreza y su vacío interior. El siguiente detalle que nos llama la atención de Juan es que Juan describe: tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. El cáliz de oro podía sugerir que dentro de había una bebida deliciosa, pero la realidad es que está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, lo que sugiere algo más oliente y detestable. Sin embargo, muchos beberán de él fijándose solamente en el exterior de oro, sin fijarse en lo que está adentro, en su interior. Luego, en su frente, dice así la palabra de Dios: un nombre escrito, un misterio, entre comillas. Quizá esto quiera decir que aunque su nombre aparece en la frente de tal modo que todos pueden verlo, sin embargo es un misterio, porque no lo entienden. Si la palabra dice que es un misterio, porque muchos no lo entienden y no lo van a entender.
algo que debe ser revelado, es un misterio. Tal vez nos esté indicando que hay algo mucho más profundo de lo que se pueden imaginar a primera vista. Ahora, el ángel procede ahora a revelarlo. Y así dice el ángel: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande. En cuanto a este nombre, empecemos a recordar brevemente lo que Babilonia representa en la Biblia. Tenemos que hacernos una idea de lo que representa Babilonia. El desafío a Dios, expresado originalmente ¿dónde? En la Torre de Babel, o en la Torre de la Confusión, que describe el libro de Génesis, capítulo 11, en sus versos del 1 al 9. ¿Qué representa esto? Las falsas religiones y la idolatría. Babilonia era un centro de adoración pagana y su idolatría excedía todo lo imaginable. También la superstición, junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros, eran prácticas muy comunes entre los babilonios. Orgullo, crueldad, opulencia y vicio eran sus señas de identidad. Habacuc del verso 5 al 11. Habacuc 1, del 5 al 11. Babilonia fue el lugar donde Israel fue llevado a su exilio y fueron quienes destruyeron el templo de Jerusalén. Su emperador exigía honores y adoración divina, de Deuteronomio 3, del 1 al 6. Pero la Babilonia de la antigüedad ya había desaparecido. Por lo tanto, cabe preguntarnos a qué Babilonia se refiere aquí ahora Apocalipsis. Las interpretaciones han ido cambiando a través de los tiempos. Durante los primeros siglos de la Iglesia fue identificada con el Imperio Romano y la ciudad de Roma. En la época de la Reforma protestante se le identificó con la Iglesia Católica y el Papado. Y mucho de esto tiene que ver con la descripción de esta, cómo está vestida, los colores que utiliza, las prendas, el oro, el cáliz, todas estas cosas tienen que ver mucho con este aspecto, la identificación en este momento que se da la Reforma protestante y lo que se refiere a la Iglesia Católica. En épocas más recientes se habla sobre el comunismo también. Otros han llegado a pensar que la antigua Babilonia será reconstruida. Viendo cómo la Iglesia ha ido cambiando su interpretación a lo largo del tiempo, parece arriesgado dar otra opinión sobre el tema. Recordemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada, y esto es lo que se han hecho muchas interpretaciones privadas, y lo que lleva a confusión y a confundir lo que el mensaje, lo que dice la palabra en realidad. Pues hay misterios, sí, están descritos misterios en la palabra de Dios, la cual la palabra se revela a sí misma y se da el significado inmediato cuando se usa simbolismo, así como de las muchas aguas. Lo hablamos de muchedumbre, pueblos, naciones, sobre la cual está sentada. Bueno, tiene que ver mucho en este aspecto, entonces tener mucho cuidado con las malas interpretaciones. Quizás lo mejor sería que quedemos con el patrón de lo que Babilonia representa para cuando llegue el momento de su aparición no tengamos problema en identificarla. Así se ha hablado de Babilonia como un espíritu también. Bueno, dicho esto, podemos aceptar que muchos de estos movimientos religiosos del pasado bien pudieron ser hijas de esta gran ramera, sin duda alguna, y que en alguna medida imitaban y adelantaban sus formas. Pero será muy importante que estemos atentos al futuro, entonces, que nos fijemos cómo es descrita la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es la maestra de otras rameras, por eso es descrita como madre. Y ese hecho que, unido a ese gran éxito
nos lleva a la conclusión que tiene una tremenda capacidad para seducir a los hombres, esta madre de la ramera, y apartarlos de su debida fidelidad a Dios. Y por último, como parte de esta descripción que hemos hecho de esta gran ramera, la madre de la ramera, Juan nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Como muchas rameras, esta mujer estaba ebria, pero por no beber bebidas alcohólicas, sino por estar bebiendo la sangre de los santos, como si fuera un vampiro. Esta vívida depresión se empleaba con frecuencia en el mundo antiguo para describir un cruento deseo de violencia. En ella se deleitaba en matar a los creyentes de la misma manera que un ebrio lo hace bebiendo vino. Nunca se cansa, siempre quiere más. En estos propósitos asesinos aparece asociada a la bestia, Apocalipsis 13:7. Ambas están unidas por su deseo de acabar con el cristianismo que anuncia al único Dios verdadero. Por lo tanto, esta gran ramera habrá conseguido unir al mundo en una nueva religión de la que su característica dominante es su rechazo violento contra el cristianismo. Y así lo estamos viendo alrededor del mundo, donde persiguen a los cristianos y los matan, los asesinan, los queman vivos, congregaciones enteras. Así como en África, en diferentes partes del mundo se está dando esta persecución. Pues de esto no se habla en los medios, no. Llegado a este punto debemos tener una visión amplia. Entonces, no podemos asociar a la gran ramera así directamente porque es la Iglesia Católica, por el hecho de que durante siglos la Santa Inquisición persiguió y mató a miles de cristianos por el hecho de tener una Biblia. Recuerda que esta Babilonia que habla aquí es la madre de las rameras. O sea, tiene otras hijas. Tiene otras hijas. La Santa Inquisición eliminó a muchos cristianos. Eliminó y buscaba eliminar a todos aquellos que no se arrodillaban ante una imagen. La idolatría, que es uno de los mandamientos que en el decálogo que se le da a Moisés, es uno vital, que no te puedes arrodillar frente a ninguna otra imagen. Eran asesinados judíos entonces, porque a ellos no se les permite arrodillarse frente a ningún tipo de imagen. De ahí vino la Inquisición persiguiendo a que llevara entonces a Cristóbal Colón, que dice que ya descubrió América, pero ya América ya había sido descubierta desde mucho antes. Saliendo, huyendo y buscando las colonias de las Indias, que era una colonia de judíos, encontró fue acá a América. Pues los tripulantes de esta nave, en su mayoría, todos eran judíos. Ahora, ¿por qué la persecución contra el cristianismo se tiene en el día de hoy por infinidad de países musulmanes, hindúes, budistas y ateos? Podemos decir que este es un hecho en el que aparecen estar de acuerdo muchas culturas muy diversas. La visión que Juan tuvo fue tan espantosa que dice: y cuando la vi quedé asombrado, dice Juan, con gran asombro. Juan quedó muy asombrado. Esta es la primera vez que Juan hace una observación así. Y podemos pensar que en este momento ya había presenciado cosas realmente extraordinarias. Desde la adoración de millones de seres que alababan al Señor hasta las más terribles y devastadoras plagas que han de venir sobre este mundo impío. Pero ninguna de esas cosas llevó a clamar algo como ahora. La obra de la gran ramera en unión con la bestia lo había dejado conmocionado, con gran asombro. Podemos explicar y entrar a la explicación de esta visión que habla Juan, de la cual ya hemos adelantado diferente la descripción de cómo está vestida. Leemos ahora en Apocalipsis 17 del 7 al 8: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer
y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era. Y aquí en adelante comienza como un trabalengua y parece como un acertijo, porque debemos prestar atención. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces pues dividimos esta visión en 4 partes. La bestia que has visto era y no es. Segunda parte, las 7 cabezas. Tercera parte, los 10 cuernos. Cuarta parte, las aguas sobre las que se sienta la ramera. Veamos entonces el primer punto. ¿Cuál? La bestia que has visto es. La bestia que has visto era y no es. Ante el estado de asombro de Juan, el ángel que hablaba con él le dijo: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Comienza sus explicaciones con la bestia que has visto era y no es. Con esto establece un claro contraste con la visión que Juan había tenido del Señor al comienzo del libro. El que es y que era y que ha de venir. ¿Recuerda? Sí, en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. La conclusión es clara. La bestia solo podrá ejercer su autoridad por un breve espacio de tiempo, mientras que el Señor lo hará por toda la eternidad. Y dado que su tiempo es breve, el ángel añade así: y está para subir del abismo e ir a perdición. Mira dónde sube, del abismo, y va para perdición, porque va después para el lago de fuego. Este hecho vuelve a ser repetido nuevamente en Apocalipsis 17:11. Todos sus malvados esfuerzos contra Dios y su pueblo fracasarán. La misma bestia irá a perdición, al lago de fuego y azufre que está preparada para ella. Lo que habla Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Apocalipsis 19, 20. Cuando esto ocurra, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Se asombrarán. Esta es una forma de referirse a aquellos que no han creído en Cristo. Finalmente serán ellos los que se asombren cuando vean que la bestia, en la que todos ellos habían puesto su esperanza en su lucha contra Dios, será destruida y condenada sin poder hacer nada por librarse. Y claro está, su asombro pronto se convertirá en turbación y espanto cuando ellos mismos le sigan en su perdición eterna. Las 7 cabezas que habla aquí el libro de Apocalipsis en su verso del 9 al 11 de este capítulo 17, dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Mira, esto para la mente que tenga sabiduría. O sea que aquí no puede haber ni un bobo ni un lento, que tiene sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría? Sino del Altísimo. Las 7 cabezas son 7 montes, dice, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Mira, te está dando el significado de una vez. 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Cuando tú lees esto tiene que ser para una persona que sabe, tiene sabiduría de Dios, tiene que tener sabiduría. Porque si tú lo leas así, literalmente te va a parecer un trabalengua y un acertijo que no puede definirlo. El ángel sigue con sus explicaciones, pero hace una advertencia.
esto para la mente que tenga sabiduría. Mira la advertencia que hace aquí el ángel. Con esto anuncia que las verdades que va a revelar a continuación encierran cierta dificultad que solo los sabios la podrán desentrañar. ¿Eres tú un hombre sabio? ¿O te falta sabiduría? Es importante entonces que escudriñemos la Sagrada Escritura y le pidamos a Dios sabiduría, así como pidió Salomón. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Las 7 cabezas de la bestia simbolizan tanto montes como reyes. Ahora bien, ¿a qué se refiere? Con frecuencia se ha interpretado como una referencia a Roma, que en el pasado fue conocida como la ciudad edificada sobre las 7 colinas. Según este punto de vista, el sistema religioso político de la bestia establecerá su centro en Roma. Y no hay duda de que esta sugerencia tiene su atractivo, definitivamente, pero no hay que olvidar que en el Antiguo Testamento los profetas también se referían en ocasiones a los reinos y reyes como montes. Por ejemplo, Babilonia es conocida como monte destruidor. Así lo puedes encontrar en Jeremías 51:25. Y el profeta Isaías anuncia que acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Isaías 2:2. Cabe por lo tanto la posibilidad de que estos 7 montes sean 7 reinos diferentes con sus reyes. ¿Está poniendo atención? 7 reinos diferentes con sus reyes. En todo caso, no hay que perder de vista que finalmente todos estos montes o reinos, sea lo que simbolicen, acabarán cediendo su poder y su autoridad al monte de Sión, desde donde el Cordero gobernará finalmente. Apocalipsis 14, verso 1, verso 8. El ángel continúa con su explicación. 5 de ellos han caído, pongan atención. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Según esto, parece que los 7 reyes no reinarán a la vez. Notemos en primer lugar la referencia a los 5 reyes que han caído. Es difícil interpretar esta alusión porque no sabemos si habían caído cuando Juan vivía o en el momento futuro al que hace referencia la visión. El hecho de que había caído puede apuntar a que habían muerto o que sus reinos habían desaparecido. Luego anuncia que vino uno. Uno es, dando a entender probablemente, es el reino que ocupará el trono en ese momento concreto al que se refiere. Ahora, finalmente nos dice que otro aún no ha venido, tratándose por lo tanto de un reino futuro. En todo caso, la duración de este último reino será breve, que es obviamente el gobierno del anticristo. Cuando analizamos Apocalipsis 6, hablamos de los sellos y vemos el jinete del caballo blanco, que es un impostor de nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, que es el representante, el anticristo, que viene con una falsa paz, una paz que durará muy poco tiempo. Pues este es el anticristo, el gobierno del anticristo es el que estamos hablando, entonces que durará breve tiempo. Pero después de los 7 reyes aún aparece un octavo. Entonces te puede poner a pensar, entonces, ¿cuál es entonces? La bestia que era y no es también el octavo. Y cuando analizas las profecías entonces de Daniel, cuando habla de
de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, donde la cabeza era Babilonia, los pechos el imperio medo-persa, después el vientre, los muslos, el imperio griego, las dos piernas por Roma y los pies de barro mezclado con hierro, que representan esas uniones y desuniones que hacen los países, y que al final serán derrumbados por una piedra no cortada por mano de hombre, sino que va a ser el mismo Señor Jesucristo con su segunda venida, que reinará eternamente y viene a imponer su reino por 1000 años en la tierra. Bueno, es importante que analicemos con cuidado, porque si nos adelantamos entonces y decimos, no, este es, y no era, entonces estamos haciendo malas interpretaciones. La Sagrada, por eso es que la palabra de Dios aquí nos advierte: para la mente que tenga sabiduría. Y cuando vimos la parte de la descripción de los cuernos, donde al salir el cuerno pequeño se caen 3. Entonces pongamos atención a este octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Estamos hablando del cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces es difícil entender cómo la bestia puede ser entre los 7 y ser también el octavo. En todo caso, lo que Juan señala con tal claridad es su destino: va a la perdición. Por muy grande que sea el éxito del mal, lleva en sí el germen de la autodestrucción. En Apocalipsis 17, del 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Mira, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Parece que las 7 cabezas expresan formas sucesivas de gobiernos, mientras que los 10 reyes, a los que ahora se hace referencia, pertenecen todos al mismo periodo de la bestia. Se trataría, por lo tanto, de 10 reyes independientes que unirán sus reinos al de la bestia, cediéndole su autoridad. De este modo, la bestia llega a ser Señor de señores, intentando una vez más usurpar el lugar que legítimamente le corresponde solo al Cordero inmolado, Jesucristo. Intentar identificar a los 10 reyes simbolizados por los cuernos es una tarea inútil, puesto que todavía no han llegado a reinar. En todo caso, su reinado será muy breve. Puede parecer que esta gran unión de fuerzas y reinos es algo grande y está llamado a ser duradero, pero en realidad no será nada. En cuanto a la finalidad de su unión, el ángel nos explica así: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. Lo que les une es su deseo de destruir a Cristo. Esta situación ya fue descrita en el Salmo capítulo 2. Salmo 2, del 2 al 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo esto anticipa lo anunciado en Apocalipsis 16, del verso 13 al 14. Allí vimos que la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían espíritus de demonios que hacían señales para ir a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y encontramos esa batalla final en Apocalipsis 19, 19. ¿Cómo no puede ser de otra manera? El Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Notemos que estos títulos son solemnes
y hablan de la declaración definitiva de la deidad y la soberanía de Cristo. Esta es la razón de su victoria absoluta ante su poder divino. Todos los reinos de la tierra no son nada. La victoria depende enteramente de Él, pero participar de ella, los creyentes, a los que aquí se hace referencia como los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. Estos participan en su triunfo de la misma forma que participaron ante la persecución y el sufrimiento. Notemos de paso que aquí se hace lo que es un verdadero cristiano, llamado por Dios para salvación, elegido cuando acepta la salvación ofrecida en Cristo y fiel en la obediencia a su llamado. Muchos no quieren hacer caso a su llamado y Dios lo ha llamado y hay que hacer y obedecerle, hermano. Si explicamos el cuarto punto sobre las aguas sobre las cuales se sienta la ramera, dice así Apocalipsis 17, verso 15, me dio también las aguas que han visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Aparentemente la ramera había ganado muchos seguidores con su alianza de civilizaciones contra Dios. Entonces, ¿cuál será el fin de la ramera? Versos 16 al 17, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Mira, se le va a voltear la torta aquí, como dicen en el buen panameño. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las profecías. Al comienzo, la gran ramera apareció sentada sobre la bestia como si la controlara, pero finalmente los 10 cuernos de la bestia se levantarán contra ella y la destruirán. Mira, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En realidad, el diablo se había aprovechado de ella mientras le interesó. De esta ramera, ¿no? Ponga atención. Pero finalmente la abandonó. El diablo no entiende de fidelidad ni entiende amor verdadero hacia nadie. El diablo le paga mal al que bien le sirve. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo de él que ha sido homicida desde el principio. Juan capítulo 8, verso 44. Además, no está dispuesto a compartir su poder y exaltación con nadie. Y destruirá a todo aquel que le pueda hacer sombra. El juicio de esta ramera nos recuerda al castigo que recibió aquella otra que describe el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 25, en su verso Ezequiel 23, del 25 al 30. Por un momento apareció vestida de ropas y joyas lujosas que su amante le dejaba, pero finalmente está desnuda y desolada. ¿Por qué ocurrirá todo esto? Contrariamente a lo que pudiera parecer, Dios está siempre en el control de todo. De cada situación, el control es de Dios. Él nunca pierde el control de nada. Ponerse de acuerdo entonces, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios es soberano y su voluntad no puede ser impedida. Él puede mover voluntades y corazones de reyes para llevar a cabo su plan divino. Pues usar a reyes e impíos para hacer avanzar sus planes, tenemos así muchos ejemplos. Podemos hablar de muchos ejemplos en la actualidad. Y estos ejemplos los podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos actuales. Dios usó a Babilonia para castigar a Israel. Y más tarde usó a Ciro, rey de los persas, para juzgar a Babilonia. Recordemos ahí el libro de Isaías, capítulo 10, del 5 al 15. Y el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 11. Y por último,
el ángel le dice a Juan, así en Apocalipsis capítulo 17, verso 18, y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Finalmente la mujer aparece como una gran ciudad. Mire, la mujer aparece como una gran ciudad desde donde se dirigirá esta unión religiosa internacional contra Dios. Probablemente esta gran ciudad hemos de asociarla con la gran Babilonia, de la que se va a tratar en el siguiente capítulo, si Dios lo permite, la próxima semana, en capítulo 18 de Apocalipsis. Aquí vemos un cuadro que podemos ver y explicar las características en contraste tanto de la iglesia verdadera de Cristo y la gran ramera. Una mujer y una ciudad son usadas ambas como símbolo de la iglesia. Así lo podemos encontrar en 2 Corintios 11:2 y en Apocalipsis 21, versos 2 y versos 9 y 10. Y ambas figuras son usadas en esta descripción del cristianismo apóstata. En Apocalipsis 17 y 18, esta mujer es identificada como la ciudad. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer vestida de escarlata, una de las maravillas profundas de las Escrituras, es la obra maestra de la falsificación de Satanás. Qué gran farsa y falsificación de la verdadera iglesia es la madre de las rameras. La verdadera iglesia es una virgen casta, así como lo podemos ver en este cuadro. La iglesia apóstata es una ramera. La iglesia está desposada con un solo esposo. La iglesia apóstata se enreda en actos promiscuos con los reyes de la tierra. La verdadera iglesia es el misterio de la santidad. La iglesia apóstata es el misterio de Babilonia. La verdadera iglesia es columna y apoyo de la verdad. La iglesia apóstata es llamada Babilonia, confusión. La verdadera iglesia ofrece la copa de la salvación, mientras que la iglesia apóstata sostiene la copa de oro llena de abominaciones. La verdadera iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo. La iglesia apóstata está ebria con la sangre de los mártires de Yeshua. Se dice que la mujer está sentada. Por lo tanto, nos llama la atención el asiento de ella. Está sentada sobre muchas aguas, dice así Apocalipsis 17:1. Al estar sentada sobre muchas aguas, Jeremías 51:13 indica que la gran ramera gobierna y domina a las naciones religiosamente, así como la bestia sobre la cual ella va montada gobierna políticamente. La gran ramera, como representante de un vasto sistema religioso, la mujer tiene un séquito universal de seguidores. La gran ramera y la bestia son compañeras en iniquidad y apostasía. Combinadas, representan el poder eclesiástico y gubernamental. Está sentada sobre la bestia, dice Apocalipsis 17:3. Significa que la ramera cabalga sobre la bestia. Ella no solo ejerce dominio religioso sobre las multitudes, sino que también es capaz de manejar y dirigir a la bestia. Todos los reyes vasallos y los gobernantes humanos, especialmente los que están dentro del imperio romano revivido. Importante aquí, el imperio romano revivido, estarán bajo su control. Los poderes políticos y civiles estarán sujetos a su gobierno y supremacía. Al tal dominio, ese dominio total y completo sobre el vasto poder imperial apóstata, encabezado ¿por quién? Por la bestia, que ya lo estamos viendo que se está formando, y es lo que viene del nuevo orden mundial. Dos ideas contradictorias están representadas en la mujer y la bestia. Podríamos expresar los dos contrastes de la manera siguiente. La mujer personifica la corrupción de la verdad. La bestia representa el desafío abierto a Dios. La mujer incorpora todo aquello que es licencioso.
La bestia incorpora todo lo cruel y despiadado. La expresión sentada sobre una bestia es una profecía de que la iglesia apóstata será llevada y sostenida por las naciones y que reinará y gobernará con un poder temporal. En el verso 18 de Apocalipsis dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La bestia va a ser la cabeza de un imperio confederado. El poder ejecutivo que comenzó con Nimrod que quiso proclamarse como el único gobernante emperador de todo el planeta, porque en ese tiempo solamente existía una lengua. Por decisión propia, decide elevar y edificar una construcción que llegara y tocara al cielo sin permiso de Dios. Nimrod crea esta torre conocida así, que hemos conocido por mucho tiempo como la Torre de Babel, que traducido se traduce como la Torre de la Confusión. De ahí donde Dios le mandó lenguas para que se confundiera y nadie se entendiera y desistieran de esa obra. Ahora, este poder ejecutivo que comenzó Nimrod ha de concluir con la bestia, y ambos están relacionados con Babilonia. Dios va a permitir que la tierra profética posea poder ejecutivo. Esta tierra profética estará constituida por las naciones que encierran al mar Mediterráneo con aliados del imperio de los Césares. Todo esto formará la confederación de la bestia. El sistema pagano babilónico era una doble mezcla de la unión de los poderes civiles y religiosos y de las costumbres y formas externas. Se usaban ritos secretos de iniciación y los adoradores eran consagrados para ceremonias de purificación, aun cuando fueran culpables de cometer maldades. La mujer, el misterio de la iniquidad, es el símbolo de una religión pagana con un sacerdocio que ejercía dominio sobre toda autoridad civil. Sus maquinaciones secretas e internas, mientras que las de la bestia son manifiestas a todos. Quitar a la ramera equivaldrá a quitar de sobre las naciones una carga espiritual, mental, política y económica. Aunque todas las naciones se van a contentar, regocijarán por la destrucción de la ramera, se van a poner y celebrarán. Sin embargo, todas cometieron fornicación con ella y le tributaron reverencia. La palabra misterio implica un hecho espiritual intrínseco, escondido e imposible de ser descubierto por el mero uso de la razón, pero que ahora es revelado. La unión entre Cristo y su iglesia es un misterio. En contraste con el misterio de la piedad estará el misterio de la iniquidad. Esta parte del nombre místico estampado indeleblemente en la frente de la mujer describe perfectamente al terrible sistema que ella representa, una falsificación de la iglesia verdadera. El lugar de supremacía de Cristo sobre las naciones es usurpado, este lugar de supremacía. En lugar de ser la depositaria de todo lo que es verdadero y santo, la mujer es descrita como la materialización del error y de la maldad. Babilonia la Grande es llamada grande debido a su reputación terrible y por ser la representación personal de la confusión general. Confusión general. Esta descripción de la mujer sugiere un extendido sistema de maldad espiritual que representa la combinación de todos los males que operan en contra de la verdadera iglesia mientras que ésta esté en la tierra. La palabra Babilonia significa confusión y está asociada con Babel y su torre inconclusa, usado para designar a la mujer.
El nombre Babilonia representa el cristianismo apóstata desde el punto de vista divino. En la antigua Roma, las rameras llevaban en la frente un rótulo con su nombre. Vale la pena describir y comparar nombres en las frentes. Apocalipsis 19:16. Cristo tiene un nombre sobre su vestidura y su muslo. Los redimidos tienen el nombre de Dios en sus frentes. El nombre de la ramera en su frente es otro ejemplo de la farsa de Satanás. Todos los nombres que lleva la mujer están en agudo contraste con la mitra del sumo sacerdote, con su inscripción santidad a Yahweh. Hasta aquí hemos tenido este estudio muy detallado y les invito a que lo repasen. Creo que hay que pedirle siempre dirección a Dios y la sabiduría suficiente para poder comprender estos misterios de los cuales se nos están siendo revelados. Así que a medida que tú analices punto por punto, vas a ver con más claridad y a comprender el libro de Apocalipsis, que es correr el velo, ver la verdad. Y todos aquellos misterios serán revelados a aquellos que buscan de la palabra y buscan alimentarse a diario de esta palabra, de la Sagrada Escritura. Nos vemos la siguiente semana, hermano, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido.